ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar testimonios de distintos familiares de víctimas republicanas deportadas a campos de concentración nazis, ante un manto de indiferencia y olvido institucional, que sigue perdurando como una herida abierta. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Había uno que fue pescador y que vivía en el barrio de pescadores. ¿De quién hablas? Un deportado que estaba en la calle Alta. Había uno que se llama Jarrín. Y como no sabíamos exactamente el número de la calle, lo instalamos casi al lado de la muralla, de la antigua muralla de Gijón. Y allí está en pleno barrio de Cima de Villa, que es el barrio de pescadores y que fue el primer asentamiento en Gijón antes de los romanos, Gigia, cuando Gijón era Gigia, los Cilúrnigos. Después hubo asentamiento romano y bueno, fue el barrio de pescadores por excelencia y sigue siendo el barrio, bueno, histórico. Y allí está, yo siempre digo, has vuelto a Gijón, bienvenido. La madrugada del 23 al 24 de septiembre de 1937... Hablas de una mujer de Gijón, Olvido Fanjul. Olvido Fanjul. Sí, tengo aquí datos de ella. Gijón era bombardeado por aire y mar de forma simultánea, sufrió muchísimo. Entonces, ante la llegada casi inminente de las tropas y entrar en Gijón, lo que hicieron fue a 1.100 niños, para salvarles la vida, los subieron a un barco, el de Aguerine, en dirección a Leningrado. Algunos se bajó en Francia, muy poquitos. Pensaban que iba a ser para poco tiempo y luego ya sabemos lo que fue. Estos niños llegaron a Leningrado, pero iban acompañados de tutores y de profesores. Bueno, evidentemente no podían ir solos, creo que eran hasta los 7 años, creo recordar. Olvido Fanjul era una de las que acompañó con 20 y pocos años a estos niños. Sí. Llegó a Leningrado, pues volvieron a vivir el horror de nuevo de la guerra, de tal. Ella tuvo un hijo con Dmitri, un ruso, quedó embarazada. Este chico nunca apareció, debió de fallecer en la guerra. Claro, en el frente. Ella embarazada acabó siendo detenida por los alemanes. La invasión nazi, sí. Fue detenida, fue deportada y le quitaron al niño cuando dio a luz, el bebé. Nunca más supo de él. Claro. La llevaron a Ravensbrück y ella quería dejarse morir. Claro, no con lo que sufrió en España, en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y sus compañeras le daban de comer, o sea, la obligaban a comer algo. Yo no sé lo que tendrían ellas para comer, Dios mío, en Ravensbrück. Nada. Y aún así le dieron de comer. Mira, es que hasta me... Es estremecedor, ¿no? Bueno, pues la sacaron adelante, sobrevivió y, bueno, fue liberada, vivió en Francia. Creo que tardó años en recuperar, claro, como muchos de ellos, hasta 3 años físicamente. Se casó con un español, también exiliado, volvieron a Gijón y tuvieron 3 hijos, cuyos hijos se enteraron de la historia de su madre en el 2000 o 2001, porque apareció su nombre, Olvido Fanjul, en el libro de Neus Català. Y fue cuando ellos se enteraron. Ella jamás dijo nada. Creo que decía poco antes de morir, algún día os contaré la historia pero no llegó a contarla. Nunca, no lo sé. Sí, era mucho saltar por el silencio, ¿no? Antes no lo sé. Es abrumador y no saben. Tremendo. Siempre lloró internamente también por aquel hijo. Claro. Después que y esa comitiva ahí, que fue a Leningrado, que estuvo... Sí, estos 1.100 niños. ¿Se sabe que era una iniciativa colectiva o fue la de alguien en concreto? No, fue por el gobierno republicano, el Frente Norte, que quedaba allí todavía. Bueno, estos 1.100 niños pretendían salvarlos de la muerte casi segura por los bombardeos y pensaron que iba a ser evidentemente para pronto, pero nunca volvieron.
Algunos nunca volvieron, otros volvieron muy mayores, como bien sabemos, cuando Franco permitió el regreso. Y bueno, y así fue su historia. Homenajeamos a estos niños el 23 de septiembre siempre, los 8 años que estuvo la derecha en el gobierno municipal lo hacían las entidades de memoria. En el 2019 el gobierno PSOE Izquierda Unida lo homenajeamos nosotros y yo como concejala de memoria evidentemente financio ahora el tema. Y este año justo eran los 85 años y bueno, fue un acto muy emotivo, con una exposición de fotos. La asociación Niños de la Guerra, que ahora le cambiaron el nombre porque falleció Araceli, que fue la que la creó y ahora se llama Niños de Rusia, lo lleva una mujer rusa que estaba casada con un niño de la guerra. Y bueno, y aún sobreviven, había 3 allí, 3 niñas de la guerra, con 90, 91 y 93. Asturianas. Sí, increíbles, o sea, con una vitalidad todavía y unas ganas de vivir, que este año levantó el puño y dijo ella, nos marchamos, pero volvimos y aquí estamos. Y no sé, bueno, con 93 años, Dios mío, de verdad. O sea, toda esa fuerza. Es increíble, yo es que las admiro, ¿eh? No, es admirable, claro, gente que ha superado todas esas adversidades. Y estos niños que marcharon, yo me acuerdo de uno, yo soy funcionaria en mi vida laboral y estuve unos meses en el servicio de migración en Gijón y recuerdo que vino como emigrantes retornados, se les consideraba como emigrantes retornados al efecto administrativo de solicitar, bueno, pues una prestación o empadronarse, y vino un señor porque decía que aún así tenía 80 años o más o menos, que decía que cada vez que pasaba delante de la puerta donde había vivido con su madre todavía lloraba porque nunca más la vio. Su madre murió y nunca la vio. Y yo es lo que digo, estos se marcharon niños y volvieron abuelos. Es tremendo. Y son vidas enteras cortadas. Es tremendo, o sea, yo no entiendo cómo hay gente que aún no siente un piquito de empatía por estas vidas truncadas. Sí. Niños de 15 años, que tenemos ahí en Gijón uno que con 15 años estuvo en un campo de concentración, pero ¿qué delito cometió ese niño? Por favor, que me lo expliquen. Yo no puedo entender las reacciones de algunas personas. No, son incomprensibles, ¿no? Pero Claro que lo recuerdo, hombre, fue muy emocionante, como son todos, todos tienen una emoción enorme. Y ahora nosotros tratamos de reiniciar un ritual, que es que un familiar entrega la piedra a la persona que se le va a poner, al familiar de la persona que se le va a poner. Eso es como un testimonio de pasar la antorcha de uno a otro. Entonces, somos una familia abrazados por la desgracia, naturalmente, pero esto no se puede olvidar nunca. Esto tiene que saberse por los siglos de los siglos. Los crímenes del franquismo, este es uno de ellos, tienen que recibir justicia algún día. Justicia y reparación. La reparación, como se suele decir, va a tardar bastante. Esto se está llevando a cabo porque como no se toca el nombre del caudillo asesino, es las víctimas del nazismo, pues los de extrema derecha, los fascistas de Vox, no ponen pegas, porque no se toca al general traidor. Si se tocara, realmente fue él el que los mandó a la muerte, él y Serrano Suñer. Pero como eso no se menciona, porque el tema es la víctima del nazismo, pero ya está. Pero no se dice quién llevó a esas personas, a esos luchadores de la libertad, heroicos, a una muerte atroz en los campos de exterminio nazis. Y fueron Franco y Serrano Suñer. Muchas gracias por contar este testimonio. De nada, estoy obligado. Los que no estén, he traído en original la última carta escrita por mi abuelo a su familia, sabiendo que el día siguiente iba a fallecer. Dicha carta traída por el doctor Parra, y también tengo una postal del tren fantasma que no sé cómo se dice en castellano, los que trabajan en los trenes ferroviarios resistentes hacían pasar
las cartas, las cogían por las ventanas y hacían de manera que llegasen a la familia. Finales. No sé si de todas estas personas las familias han tenido la suerte de tener esta carta. Y quiero decir también que, bueno, he traído un retrato, no sé si lo podré poner, de mi abuelo y de su hijo, porque él habla en esta carta de su hijo Carlos, que él sabe ya que, supongo, no sé cómo, pero que su hijo se ha querido volver a España con la operación Reconquista y ha fallecido en el Valle de Arán, pero no se sabe dónde ni cómo. Y me he permitido traer la foto de Carlos para que esté con su padre. Siempre decía, esta mujer está loca, nos van a meter a todos en la cárcel. Y yo decía, sí, bueno, mi madre cuando vino a Eisenhower se la llevaron a la comisaría y hasta que no se marchó no salió. Estaba yo jugando a las chapas con mi hermana en el patio, en el pasillo, y de pronto y porrazo vienen dos tíos. Flora García, sí, soy yo, acompáñanos. Estaban las vecinas por allí y una vecina que era la que vivía al lado nuestro, la Goya, me dice, digo, Goya, ¿qué pasa? Dice, nada, hijo, tú vente conmigo que no pasa nada. Ya, dice, ya se lo contaré yo a tu padre. Y yo no me enteré de nada. Estuve allí, estuve con mi padre, se metió con ella a hablar y ya no supimos nada. Y le preguntaba a mi padre, bueno, ¿y que dónde está mi madre y tal? No te preocupes que ya va a venir pronto. Tal. Y cuando se marchó Eisenhower apareció. Digo, ¿tú por qué estás metido? Dice, porque estaba Eisenhower. Y como la tenía medio fichada. ¿Dónde era eso? En la calle Huerta del Valle, donde está la placa. Es que en esa casa vive, ya es la quinta generación que vive, porque de donde salió mi abuelo, ahora vive mi hija. O sea que ahí ha vivido la madre de mi abuelo, mi madre, yo y mi hija. 5 generaciones hemos vivido en esa casa. A esa casa se fueron porque mi abuelo vivía en un cuartel de carabineros en la Puente Segovia. Sí. Había en la calle Saavedra Fajardo número 2. Y cuando los golpistas empezaron a atacar Madrid, el 6 de noviembre los desalojaron del cuartel. Y mi abuelo se fue con tres hijos a la calle Huerta del Valle, que vivía su madre, su hermana y su cuñado, que no tenían hijos, eran matrimonios sin hijos. Se fueron a vivir allí y los otros 3 hijos los repartió con el resto de la familia de mi abuela. Empezaron a vivir ahí en la calle Huerta del Valle desde el 6 de noviembre, que se desalojó el cuartel. Luego ya a partir del 6 de noviembre, pues el hombre sí iba de vez en cuando porque le lavaban la ropa y alguna vez que venía del frente o lo que sea, pero luego ya a partir de la batalla de Madrid, que estuvo en la Casa Campo con la 5ª Brigada Mixta y tal, él ya entra en otra dinámica y ya desaparece de Madrid, prácticamente ya no, de diciembre del 39 ya no hay datos, porque él aparece ya en el 37, aparece en la frontera con Francia, que se conoce que cuando hubo problemas en la frontera para el tráfico de armas para la República, que los anarquistas, bueno, pues había el conflicto que hubo con los anarquistas, desplazaron a los anarquistas de la frontera y se colocaron los carabineros. Entonces pues ahí está él, tenemos postales escritas de él desde allí, y luego aparece en el 26 Batallón de Carabineros, que forma parte o se integró dentro de la 179 Brigada Mixta, que fue la que hizo la ofensiva del Segre. Entonces cuando se hizo la ofensiva del Segre, ya, que es otra de las grandes desconocidas, estuvo operando hasta enero del 39. Ya en enero del 39 se rompen los frentes y ellos ya se escapan como pueden para Francia. Y en el primer campo que llegó mi abuelo a Francia fue en Saint-Laurent de Cerdans, que era un campo de clasificación. Que en ese campo llegaban los españoles, llegaron 5.000 españoles, en una tromba llegaron 5.000, y a los que estaban heridos y enfermos los dejaban allí, pero los que no estaban heridos o enfermos los trasladaron a Argelès, y que es donde acabó mi abuelo. Después pasó por Barcarès hasta que llegó a Sefón. Y luego ya en Sefón sí, estuvo allí hasta que empezó Francia entra en guerra con los nazis y se apunta a la Compañía de Trabajadores Extranjeros,
y aparece en la frontera con Suiza, en Epinal, Desborges, ahí que es donde lo cogen los nazis. Por cierto, en el convoy que han dicho de Gusen, que sale el 11 de diciembre de Estrasburgo, que lo han dicho en un deportado, fueron 1.341 republicanos españoles. 1.341 republicanos españoles, entre ellos mi abuelo. O sea que él estuvo en el convoy que iba con ese hombre. Y estuvo en el mismo campo que él, que fue en Estrasburgo. Que no eran campos propiamente dichos, sino que eran instalaciones militares, pues de cuarteles y tal, y no eran campos como Argelès o Saint-Cyprien o Barcarès o Sefort, no, eran instalaciones que eran o civiles o militares, y allí los metían a los presos como podían en esa zona, y ya no existe nada en Estrasburgo de aquellas instalaciones. Estaban como prisioneros, no los utilizaban para nada porque no sabían ni qué hacer con ellos. Entonces, claro, cuando ya les dicen que estos no sirven para nada y que no iban a hacer nada con ellos, pues Pétain se los ofrece a Franco. Franco dice que no quiere saber nada y Pétain no está dispuesto a mantenerlos porque costaba dinero, entonces los mandan para Alemania, para que los campos de concentración. Ahí hay un juego entre Vichy, Franco y los nazis, en un contubernio perfecto para que aquellos españoles que pasan al exilio pues prácticamente desaparezcan del mapa. Cuando mandan a los españoles, los primeros deportados españoles que van a Mauthausen, porque la gran mayoría en el principio van a Mauthausen, era un campo de nivel 3, eran campos de no retorno. O sea, dentro de la estructura nazi había campos de nivel 1, que era Sachsenhausen, era Auschwitz en la primera etapa, etcétera, etcétera, y Mauthausen desde el principio era un campo de nivel 3, que era de no retorno. El motivo de no retorno en Mauthausen era matarlos de hambre, inicialmente. O sea, a ver cuántos resistían sin comer. Allí fueron donde fueron a parar todos estos. Encima, la cantera. Pero luego, claro, cuando aparece Gusen, eso ya es la hostia, eso ya es el exterminio, ese es el cementerio de los españoles, ¿no? Porque Gusen era un campo más grande que Mauthausen, tenía 2 canteras, tenía una fábrica de ladrillos, era más rico, daba más dinero a los nazis, y como en la primera etapa los presos no valían nada, pues se mataban, los asesinaban y ya está. Luego ya, a partir de finales de febrero del 42, marzo del 42, es cuando deja de haber presión hacia los primeros españoles que acaban en el campo, porque empiezan a venir los rusos. Y los rusos desplazan, digamos, en sufrimiento, entre comillas, a los españoles, y son los que se llevan las hostias de todas las clases. Luego ya, claro, en una tercera etapa aparecen los judíos. Y ya los rusos están en el mismo nivel, pero tienen todavía un nivel más bajo, que son los judíos. Entonces los españoles ya a nivel de organización dentro del campo, que es lo que se habla ahora, que hubo resistencia en algunos campos, es verdad que en Buchenwald hubo resistencia de los republicanos españoles. En Mauthausen hubo resistencia, pero a finales del 43, primero del 44, porque ya determinados cargos de tercer o cuarto nivel dentro de lo que es el campo de concentración lo ocupaban españoles, o sea, sobre todo gente que estaba muy asociada al Partido Comunista. O sea, y por eso, de alguna manera, se sabe quién estuvo allí, porque hay 2 personajes que son muy importantes en esta historia, que son Casimiro Climent, que era valenciano, que fue el que hizo los listados junto con Joan Bailina de los listados de los españoles que entraban en el campo de concentración. Y esos listados son los que se conservan, que es lo que se utilizó cuando después se liberaron los campos, para saber qué españoles habían estado en ese campo y qué es lo que habían hecho, qué había pasado, cómo murieron, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esos 2 personajes, pues se sabe un determinado número y de quién eran, cómo eran, porque copiaron las listas, las escondieron y luego las sacaron. Y de ahí, cuando salieron, se fueron a Francia, fue cuando crearon la FEDIP, la Federación de Deportados Españoles, y empezaron a trabajar con esas listas de gente que había estado en Mauthausen, sobre todo, y en la órbita de Mauthausen, porque Mauthausen era el campo central, y aunque Gusen fue un campo mucho más gordo que el de Mauthausen, y fue independiente, pero todos entraban por Mauthausen. O sea, Mauthausen era la oficina de recepción, y luego se distribuían a los demás sitios. ¿Y de tu madre qué cuenta, digamos, de mi abuelo? Mi abuelo, sabemos lo que pasó con él,
pero hasta octubre de 1940, que escribe una postal desde Estrasburgo. Tenemos dos cartas, una carta que escribe desde Estrasburgo cuando está en el Stalag, diciendo que está muy bien, que bueno, que no se preocupen, pero bueno, porque no podían decir otra cosa porque las cartas están censuradas, claro. Y luego manda una postal en octubre del 40 en la que él dice que nombra tutores de sus hijos, a sus cuñados y tal, y que les nombra representantes de sus hijos porque él ya sabe lo que le va a venir encima. Entonces esa carta la tengo yo, el original de la postal escrita por él en el 40. Después del 40 no se sabe nada. Después del 40 no se sabe nada, y yo tengo conciencia a través de mi madre, claro, porque yo tenía 11 o 12 años, y en el 62, aparecen unos señores por mi casa, en la Corrala, tal, y van preguntando por descendientes de Juan García Cero. Y entonces las vecinas que habían al lado, que habían conocido a mi abuelo, porque pues sí, vive su hija aquí y tal y cual. Entonces, venían de Venezuela, y entonces estuvieron hablando con mi madre. Y yo la empecé a ver a llorar a mi madre, y venga a llorar, y yo decía, joder, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? Y ya cogió, mis tíos, dos hermanos suyos, trabajaban en la tabacalera, que está a 5 minutos de la calle Huerta del Valle, y tenían un tiempo para desayunar. Entonces llegó mi madre y me dijo, vete a buscar a tu tío Antonio y tu tío Paco y que vengan a mi casa, que es muy urgente. Entonces cogió, y yo fui a buscarlos y, oye, que mi madre quiere veros. Se presentaron los dos y se pusieron a hablar, empezaron a llorar los tres ahí como magdalenas. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ya mi madre, ya en un momento determinado, me dice, a mi padre lo mataron los nazis. Se le habían dicho los venezolanos que alguien sobrevivió y se fue a mi casa a contárselo a mi padre. Y entonces un tío mío, el hermano de mi madre, empezó a mover hilos por todos los lados para ver qué es lo que había pasado y tal, y él, como pudo, yo no sé cómo lo consiguió el hombre, a través de la embajada francesa le dieron un documento del año 52 que se lo habían mandado los franceses a Franco, de los españoles que habían muerto en los campos de concentración nazis, muertos. Ese documento lo consiguió mi tío, se lo dio a mi madre y yo tengo ese documento, en donde decía a los franceses en el año 52 que este hombre había muerto en Gusen el día 23 de diciembre del 41. Luego ya, a partir de ahí, yo fui el que me encargué de empezar a enredar, a buscar documentación de él, porque yo arreglé la pensión de militar republicano de mi madre. Mi abuelo estaba desaparecido en ese momento porque no estaba declarado muerto en España, entonces tuve que hacer la declaración de muerto. Se inscribió en el registro civil central y a mi madre le dieron la pensión que le correspondía como teniente de carabineros, que era el grado al que yo accedí aquí en la documentación española, aunque en el campo de concentración de Mauthausen y de Gusen consta como Hauptmann, y Hauptmann en alemán es capitán, pero el grado de capitán aquí en España no figura en ningún lado. Hauptmann también es jefe. Sí, jefe. En realidad era el jefe, el segundo jefe de la 8ª compañía de trabajadores extranjeros. El primero era maestro, que tengo yo la lista de los que fueron. Y el primero era maestro y el segundo era el militar. Y luego los demás, obreros, y entonces tengo yo la lista de todos los que fueron en la compañía. Porque hubo una fase en Gusen en donde la gente, cuando llega a Mauthausen y ve aquello, la gente se bloquea. Entonces cuando les ofrecen para irse a Gusen, que no lo conocen, se creen que iban a estar mejor. Y muchos fueron voluntarios a Gusen. Entonces, yo no sé si él fue voluntario a Gusen, que no lo creo, o le obligaron a ir a Gusen. El caso es que estuvo en Gusen, y la sorpresa es que es un hombre que tiene 46, 47 años en aquella época, porque nace en 1893, y con 40 y tantos años sobrevive 11 meses en Gusen. Y esa es la gran interrogante que tenemos. A través de un amigo mío que es investigador, dice que estuvo en la oficina de correos de Gusen, que no tenemos constancia, pero él dice que sí, que estuvo porque mi abuelo tuvo la ventaja de saber francés, aprender francés e intentar aprender alemán. Entonces se conoce que eso le facilitaba la comunicación con los que estaban allí y que por eso le metieron en la oficina de correos. El que era el jefe de la oficina de correos se llamaba William Paul, y este señor fue juzgado en Dachau y fue ahorcado. O sea que no era ningún angelito el jefe de la oficina de correos, no debía estar en un sitio muy bueno. Y lo que también se sabe es que estuvo en el Bloc 32. El Bloc 32 en Gusen era el Bloc de los inválidos. Y de ahí no salió vivo nadie. O sea que
cayó enfermo o algo le pasó, que acabó en ese blog, y ahí pues se lo liquidaron definitivamente. Y entonces pues eso es lo que yo he después averiguado con el tiempo, y en el año 42 le mandan un documento en alemán a la hermana de mi abuelo en la calle Huerta del Valle diciéndole que lo van a que lo han matado, es como una certificación de fallecimiento y tal. Y luego tenemos otro de la ITS en donde le queman el cuerpo el día 29 de diciembre. O sea, le matan el 23 y le queman el 29. Entonces, eso sí lo tenemos documentado porque es documentación de ellos. Pero es lo que hay. ¿Cómo el itinerario que sentía esa persona? Pues muchas veces cuando te pones a escribir y te pones a pensar, que es lo que hablábamos antes, ¿qué se le pasaba a este señor viudo con 6 hijos? La mayor mi madre, que termina la guerra y mi madre tiene 15 años. ¿Qué se le pasaría a este hombre por la cabeza en esos momentos, vamos? Y en lo que vivió en ese campo, ¿no? Entonces, claro, yo estoy haciendo una recomposición y me estoy metiendo en un charco muy gordo, que de lo que estoy escribiendo es desde el punto de vista emocional de lo que podría sentir una persona al hilo de los distintos testimonios que conozco de la gente, unos que han sobrevivido, otros que he leído y tal y cual. Hay un libro, el libro se llama Lo que Dante no pudo imaginar, referido al infierno. Ahí ya empiezas a lucubrar con ese libro cómo pudo sentirse una persona viudo, 6 hijos, tal, no sé qué, yo aquí, qué pasará con ellos, quién los cuidará, quién no los cuidará, cómo estarán. Entonces, claro, todo ese tema es insondable, ¿no? Eso es lo que tú se te pueda ocurrir, ¿no? Al hilo de lo que vayan diciendo la gente por ahí. Muy bien, Miguel, pues un testimonio muy emotivo. Sí, Amadeo Cinca Vendrell. Amadeo Cinca Vendrell es este fue capo en Gusen. No habla en el libro de que fue capo, no quiere decirlo. Hay versiones de que fue un tipo sospechoso de hacer cosas raras a los presos, pero no está juzgado, ni fue depurado, ni nada de nada después de los campos, como lo fueron otros capos españoles, claro. Porque hubo capos españoles, aquí también hay que hablar de los capos españoles. O sea, no solamente eran capos polacos o criminales alemanes, porque claro, cuando llegan a Mauthausen, lo primero que se encuentran los españoles es que los primeros jefes que te encuentran en el campo son la mayoría polacos y criminales alemanes. Entonces, los polacos, para ellos, un país católico, llegaron rojos que habían quemado curas y habían violado monjas, quemado iglesias y todas esas cosas. Entonces, los recibieron a hostias. Peor no les pudieron recibir. Entonces pasó al castillo de Collioure, ¿eh? Ese es tu abuelo. Mi abuelo, sí, el ¿Tu que padre? se ha puesto. Mi padre, Juan Ángel Rubio Ballesteros. No, pero quiero decir, tú Mi padre estabas en Argelès, ¿no? Sí, con mi padre. Y tu padre allí, te lo habían cogido. Sí, era capitán sanitario. Bueno, pues Antonio es un hombre que cuando termina el conflicto bélico se tiene que pasar a Francia con su padre, que estaba viudo, y se va con su padre a Francia y le ingresan, o sea, le meten en el campo de Argelès-sur-Mer. Entonces en aquella época el Argelès-sur-Mer no había nada, o sea, la gente dormía, hacía un agujero en la tierra y se metían ahí a dormir. Entonces tenía 11 meses en unas condiciones tremendas, y entonces Elizabeth, que era la que llevaba la casa de Elna, de niños, que acogía a mujeres republicanas y niñas, mujeres en estado, mujeres embarazadas o niños, pues se le llevó a la maternidad de Elna para cuidarle y darle de comer y darle para poderle atender, y gracias a eso pues sobrevivió, pudo vivir. En otras condiciones no se sabe muy bien si hubiese podido sobrevivir o no, que tenía 11 meses. La tarjeta escrita por mi abuelo, el Vernet, 30 de junio 1944. Querida Remedios, es mi abuela. Salud para todos. Solo 2 líneas para haceros saber que os escribo en ruta. Vamos todos, hombres, mujeres y niños. Aún ignoramos concretamente a dónde vamos. Se dice que a Gurs. Ya escribiré desde el punto final. Mis besos para todos. Esta tarjeta cuando pasaban por Francia, cuando salieron de Toulouse, los fueron a buscar y salieron de la estación de Toulouse. Y entonces los que estaban en el convoy
podían pasar tarjetas y los que trabajaban en el ferrocarril, los trabajadores ferroviarios, pudieron remitirla a la familia. ¿Puedes enseñarla un minuto? Qué bonita letra tenía, ¿eh? Qué clara. Esto es más triste. Es la última carta que escribió sabiendo que iba a morir el día siguiente. Y esta carta nos vino, lo digo seguramente por el doctor Parra. Está pasada a máquina, es la carta auténtica, pero me he sacado una fotocopia para poder leer mejor. Y además, como está transcrita, a veces es un poco difícil de leer. Texto íntegro de las últimas palabras escritas del que fue jefe de la sección de personal y gabinete de información y control de la Subsecretaría del Ejército de Tierra de la República Española, teniente coronel Eleuterio Díaz Tendero Merchón, nacido en Consuegra el día 6 de septiembre de 1882, muerto en el campo de exterminio de Dachau, Alemania, el 13 de febrero de 1945. Ahora empieza la carta. Al afortunado camarada que haga llegar estas notas a mi compañera Remedio Díaz Tendero, que vive en Francia, departamento de la Haute-Garonne, commune de Espers, ferme Le Poutou, esto es en francés, par Haute-Rive. Haute-Rive está a 40 kilómetros de Toulouse. Mi camarada, en estas notas te entrego mi corazón, no te digo más. Mis queridísimos compañeros, hijos políticos y nietos, en estas breves notas os pongo mi corazón. Si con este sacrificio de mi vida he logrado salvar las de Luther y Carlos, me doy por conforme. Me apenas estos últimos días la situación en que te dejo, Carlillos. Luego les explicaré, Carlos es la otra foto. Por aquí estaba Montoya y el viejo de son affaire, está escrito en francés, no sé, que seguramente ha muerto, pues de su bloc 30 no ha quedado casi nadie. El pobre Cristóbal, el abuelo de Cristina, que estaba aquí, bloc 21, Stub 3, número 94.139, sucumbió ayer martes 6. Os recomiendo las relaciones con esta buena familia. Un tal Ibáñez, su familia en Toulouse, murió hace más de un mes. A la familia del doctor Parra en Toulouse podéis decirle que hasta este momento del día 7 sigue bien como médico del bloque 19. 2 meses antes que yo llegó Luengo y enseguida salió con comandos de 3 de trabajadores. Como él es tan adaptable a todo, creo posible se salve al abandonar este infierno, supongo. Es también el carácter de mi abuelo de hablar de los que, bueno. Aquí siguen conmigo Cantarero, Martín, Ortega, Causillas, Launos y otros más que iremos cayendo. Yo abrigaba alguna confianza, pero se me ha empezado las diarreas y ya no veo otra salvación posible que un cambio de régimen fulminante y que esto no dure más de un par de días. Termino exhortando a toda mente que viváis en perfecta convivencia toda la familia. Mis más amorosos besos para ti, Remedios, para los hijos físicos y políticos, para hijas físicas y políticas, para los nietos y nietas, todo en general, para Mamé, Conche, Gatera, Domingo que era de Consuegra también, a la buena Margarita, Dolores. Hay que procurar movilizar los expedientes de derechos civiles. Y no puedo más y os envío mi beso final, vuestro padre. Esto es una relación, no sé
me parece su escritura, pero no sé. Relación de españoles fallecidos en Dachau. Pero como viene aquí su nombre, pienso que no es él. Relación de españoles que quedan hospitalizados en Dachau, servicios franceses y americanos. Es todo, muchas gracias. Yo lo que quisiera decir es que 77 años más tarde hemos podido cumplir hoy, el deseo de tu abuelo en la carta de que su familia y mi familia se conocieran. A ustedes. Ya que soy de Gijón y estamos hermanados en el dolor, es de un poeta gijonés, además amigo mío, que se llama Juan Ignacio González. Se llama Canción para la noche última. Si fuera suficiente con las lágrimas, bastarían estos ríos que nos crecen a medida que el miedo se aproxima. Si la espada temblara cada vez que la sangre tiñera los poemas, sería suficiente la pasión desmedida y la luna sería la luz que me anunciara el final de la guerra. Si la mirada hiriera, como hiere la noche, los sueños no cumplidos, todo me lo dirían tus ojos suplicantes. Pero ¿dónde la herida y dónde los testigos? Yo creo que viene muy bien a tu abuelo. Mi esperanza se acabó. Adiós mi querido monte, adiós mi querido monte, mi esperanza se acabó. El cielo se oscureció y hasta la voz del sinsonte, y hasta la voz del sinsonte ya se fue y me abandonó. El día que frente a mí la muerte se haga presente, el corazón a la gente, entonces dejaré aquí, para que sepan así, que no he muerto de verdad, que la muerte en realidad, si es otra forma de ser, y cantaré igual que ayer, por toda la eternidad, quema llama, quema ya, quema llama. Yo puedo trenzar mis venas junto a la tierra que piso, junto a la tierra que piso. Yo puedo trenzar mis venas de rojo, pintar arena y los cielos de rojizo, y los cielos de rojizo, de rojo pintar arena. Silencio la madrugada
las lágrimas que no salen de los ojos, que se atragantan en la garganta, que me cuelgan de los dedos. Tengo un esbozo de llanto y de poema que me recorre por adentro, sin desaguarse, que viene conmigo en una procesión de llantos de tanta gente. Me duele el mundo en los huesos y se vuelven muecas las ausencias, los silencios. Me da por llorar por todas, por estas calles hambrientas que nos llevamos a la cama, que nos habitan y nos comen, la frescura y las primaveras amontonándose en cuerpos, que nos roban el tiempo, los años, la vida entera, que se llevan la risa y la inocencia que traíamos tan linda en la mirada, y que quitan del medio a la gente más bonita, a quienes sobrevivieron una y otra vez a la muerte hasta que le vieron el rostro. Y en el fondo viven las dudas sobre quién será la siguiente, si te tocará a ti o a ti, y cuántas despedidas quedarán pendientes, cuántos caminos quedarán a medias entre lo que fueron y podrían haber sido, y la triste nostalgia de que siempre andamos en esas, entre lo que es y lo que pudimos, entre el miedo y la rabia, entre lo que hay y los escasos presentes que nos mantienen vivos. Tengo la primavera sangrante que te arrebataron, un repicar de campanas de entierro bombeándome el grito, y rostros y nombres aumentando las cifras de este genocidio que observamos y vivimos mientras la vida pasa. Nos levantamos, nos vestimos, crecen los niños, pagamos las cuentas, saludamos y nos despedimos con esa duda callada de si será hoy el último día que te he visto. El silencio es un tormento cuando no hay contestación, cuando no hay contestación. El silencio es un tormento y me voy gritando al viento. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Dónde está tu sentimiento? Vamos ganando camino, quema ya, en tiempos de fiera nada, quema ya, solo bebiendo alborada, quema ya, música, versos y vino, quema ya, y una trinchera es el fin, quema ya, que en la vida nos espera, quema ya, que venga lo que Dios quiera, quema ya, la fiesta ya la empezamos, quema ya, así que mientras cantamos, quema ya, que espere la muerte afuera, quema ya, quema llama, quema ya.